Vista de causa, rol 8709. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Aresi. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con la disposición 21ª del autoacordado sobre vista de causas del año 2009 y su modificación de marzo de este año, certifico que se encuentran integrando la sesión de pleno de esta fecha el Tribunal Constitucional en su integración titular, todos por vía remota. A Fojas 1, la Municipalidad de Cerro Navia, representada por su alcalde, don Mauro Tamayo Rosas, requiere de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas contenidas en los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. Como gestión pendiente, refiere que doña Denise Olivares Jiménez entabló demanda de reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales en contra de la municipalidad con fecha 7 de febrero del año 2019. Indica que el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago acogió la demanda y dictó sentencia con fecha 8 de octubre del mismo año, reconociendo la relación laboral y condenando a la actora al pago de 17,5 millones de pesos y fracción al entero de las cotizaciones de seguridad social por el periodo trabajado, esto es desde el 19 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2018, y al entero de las cotizaciones previsionales desde el 1 de enero de 2019 hasta la convalidación del despido. Agrega que contra esta sentencia dedujo un recurso de nulidad, el cual fue rechazado en marzo de este año por la Corte de Apelaciones de Santiago. Señala que con fecha 27 de marzo interpuso entonces un recurso de unificación de jurisprudencia en atención a las diversas interpretaciones de tribunales superiores de justicia en relación a la extensión del ámbito de aplicación del artículo 162, el cual se encuentra con decreto desecuente. Como conflicto constitucional, la actora argumenta que las disposiciones cuestionadas vulneran, en primer término, los artículos sexto y séptimo de la Constitución, de que la municipalidad debe actuar dentro del ámbito de sus competencias. Señala que la señora Olivares mantenía un vínculo a honorarios con la municipalidad y por tanto era legalmente improcedente efectuar descuentos de previsión social y salud. En segundo lugar, la requerente indica que las normas impugnadas transgreden el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, número 24 constitucional. Señala que al momento de pactarse una relación a honorarios con la demandante, la municipalidad incorporó a su presupuesto anual los gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones, los que en ningún caso debieron prever el pago de cotizaciones previsionales y que por lo tanto existe un perjuicio patrimonial para la municipalidad. Conferido los traslados a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados, a Fojas 91 formula observaciones doña Denise Olivares Jiménez, demandante en sede laboral, solicitando se rechace el requerimiento. Sostiene que la presente acción parece más bien ser un recurso de apelación encubierto, ya que pretende revertir la sentencia definitiva. Agrega que dicho objetivo se encuentra contenido en el recurso de nulidad intentado por la actora y en el recurso de unificación de jurisprudencia que se encuentra pendiente, y que no corresponde a esta magistratura la revisión de sentencias judiciales. Enfatiza que las normas impugnadas están en plena consonancia con el régimen previsional chileno y que los argumentos en torno a su inconstitucionalidad no han sido desarrollados de manera clara por la requerente. Finalizo, señora presidenta, señalando que se han anunciado para alegar los abogados Fabián Moris Escobedo por la requerente y don Diego Cabrera Vergara por la demandante laboral. Gracias. Por la requerente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Fabián Moris Escobedo. Muchas gracias. Con la venia de su señoría excelentísima, comparece por la parte requerente, Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, el abogado habilitado Fabián Moris Escobedo, solicitando desde ya se declare la inaplicabilidad del inciso quinto, sexto, séptimo del artículo 162 del Código de Trabajo por los siguientes fundamentos que pasaré a exponer. Para comenzar, excelentísimo tribunal, debemos señalar que a juicio de esta parte, la norma citada precedentemente vulnera principalmente los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental. Esto en conjunto con lo dispuesto en el artículo 19, número 24 de nuestra Carta Magna. En efecto, el artículo 7 de la Constitución Política de la República consagra el denominado principio de legalidad, uno de los que constituye uno de los pilares fundamentales del derecho público chileno.
esta parte no se explayará sobre dicho principio, puesto que tiene la certeza de que vuestro excelentísimo tribunal lo conoce mucho mejor que este abogado, y por lo tanto me remitiré solamente al requerimiento de agua. Dicho lo anterior, señoría excelentísima, debemos señalar que esta parte, en caso alguno, desatiende la finalidad que tuvo el legislador al implementar la sanción de nulidad consagrada en el inciso 5º, 6º y 7º del artículo 162 del Código del Trabajo. Es más, mi representada presenta este requerimiento solamente porque en el caso concreto se vulnerarían los artículos de la Constitución Política ya señalados. ¿En qué sentido? Mi representada es un órgano de la administración del Estado. Y esta tiene principales diferencias, evidentes diferencias, con los privados. Me explico, señoría excelentísima. Dentro de estas diferencias encontramos que el actuar del órgano de la administración pública solamente pueden actuar, vale la redundancia, previa habilitación dentro de sus competencias, y además de esto debemos señalar que dentro de las potestades y atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico. Recalcando esto último, debemos señalar que dicha habilitación además le permite solo realizar lo que expresamente le ha sido autorizado, esto en directa relación con el principio de reserva legal. Es por lo anterior que a este punto es válido hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué manera mi representada como órgano de la administración del Estado podría haber realizado el pago de cotizaciones de personas que en principio fueron contratadas en su origen en base a una relación de prestación de servicios honorarios? A criterio de esta parte, no hay forma alguna de que mi representada podría haber realizado este actuar sin incumplir expresamente el mandato constitucional, dentro de las obligaciones y dentro de los principios que se señalan por esta parte, el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República. No existe norma alguna en el ordenamiento jurídico que permita a mi representada realizar el pago de cotizaciones tradicionales a las personas contratadas bajo la modalidad de prestación de servicio honorario. Es por eso que, en definitiva, aplicar la sanción del artículo 5, 6 y 7 del artículo 162 del Código del Trabajo sería aplicar un castigo por ceñirse estrictamente al mandato constitucional. Este dilema es distinto, difiere sustancialmente cuando estamos hablando de empleadores en el mundo privado. Entiendo que existen bastantes requerimientos, y así lo señala la parte demandante, respecto a la inaplicabilidad de estos preceptos legales, pero acá estamos hablando de un órgano de la administración del Estado, que inclusive, a modo de solicitar poder citar una sentencia de la excelentísima Corte Suprema, pide autorización para poder solicitar, citar el considerando sexto de la sentencia 18.539 del año 2019 de la excelentísima Corte Suprema, pide autorización para poder leer. Gracias, su señoría. Considerando sexto, en efecto, esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto en cuestión, señalando que si bien es indiscutible que la sentencia reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes, es de naturaleza declarativa. La regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base. Sin embargo, dicha conclusión varía cuando se trata en su origen de contratos a honorarios celebrados por órganos de la administración del Estado, entendida en los términos del artículo 1 de la ley 18.575, pues a juicio de esta Corte, en tales casos concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cuales que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que en principio les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para que se previó la figura de nulidad, de despido y nulidad del despido, y excluye además la idea de simulación o fraude por parte del empleador que intenta ocultar por vía de la contratación a honorario la existencia de una relación laboral que justifica la punición del inciso 7 del artículo 162. Su señoría excelentísima, de lo anterior y de la sentencia citada por esta parte del excelentísimo tribunal, podemos desprender claramente que entiende que los órganos de la administración del Estado realicen la contratación en base a un estatuto legal, y por ende existiría una especie de presunción de legalidad,
esto claramente lo podemos asociar al principio de legalidad que nosotros estamos señalando que se vulneraría en el supuesto de la aplicación del inciso quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. Así lo ha señalado el excelentísimo tribunal en su oportunidad. En efecto, lo anterior se relaciona estrechamente con el argumento central de este requerimiento. Esto es que la aplicación de nulidad a mí representada vulneraría gravemente el principio de legalidad contemplado en el artículo 7 de la Carta Magna, puesto que, compartiendo el criterio con el excelentísimo tribunal, estas contrataciones tienen una presunción de legalidad por estar amparados, a diferencia del mundo privado, en un estatuto legal. En cuanto a la vulneración relativa al artículo 6 de la Constitución Política de la República, su señoría, en honor al tiempo, me remitiré a los mismos argumentos esgrimidos por esta parte en el alegato, señalando, solamente recalcando el punto de que en el caso del incumplimiento a esta norma de carácter constitucional, incluso el inciso final señala cuál sería la sanción en el caso de que mi representada no cumpliera el mandato constitucional. Los actos que irían en contra de la Constitución Política de la República señalan en su inciso final que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. En definitiva, recalcar, excelentísimo tribunal, que mi representada en todo momento busca cumplir el mandato constitucional, evidentemente no pudiendo cumplir una norma legal inferior a la Constitución Política de la República, solamente está cumpliendo el mandato constitucional. Por último, señalar que esta parte también invocó que se vulneraba el artículo 19, número 24, en cuanto al derecho a la propiedad. Como se ha señalado, al momento de contratar, las partes del excelentísimo tribunal adquirieron derechos inmateriales, los cuales pasaron a formar parte del patrimonio particular de los contratantes, toda vez que la celebración del contrato se realizó respetando la legislación vigente, tanto pública como privada, en el momento de dicha contratación. De esta manera fueron incorporados a los presupuestos anuales municipales los gastos necesarios para cumplir con el pago por concepto honorario. Esto evidentemente en relación con la que ya se señaló la contratación en base a un estatuto legal. Sin perjuicio del anterior, excelentísimo tribunal, debemos señalar que en el caso que existiera la posibilidad jurídica de que mi representada pudiera realizar el pago de las cotizaciones a personas que prestan servicio en base a honorario, como se señaló, esta parte entiende que no existe una disposición jurídica que lo permita, la realización de la retención del porcentaje de las cotizaciones provisionales debería haber sido imputada al valor bruto de los honorarios. Y en el caso que se intenta cobrar el pago de cotizaciones con dinero, se intentaría cobrar el dinero de cotizaciones con dineros propios municipales. El municipio en ningún caso realizó retención, que es la hipótesis en la que se coloca, en la que se sanciona al empleador en virtud de la llamada ley Bucht y de su inciso que se intenta buscar la inaplicabilidad. Ya terminando, y dicho todo lo anterior, solo queda recalcar que la ilustre Municipalidad de Cerro Navia, a la que represento, siempre respetó los elementos básicos exigidos por los actos administrativos del Estado. Estos son que se encuentran contemplados en el contrato del personal. Estos elementos son la competencia, motivación, finalidad y forma, que juntos le dan carácter de legalidad y la expresión de voluntad del municipio de obligarse con un particular mediante un contrato de honorario. En ese sentido, solamente, y para concluir, señalar de que mi representada en todo momento cumple con el mandato constitucional. Aplicar estos incisos al caso concreto vulnerarían el principio de legalidad, supremacía constitucional y estarían en directa contraposición con el principio de propiedad. Por lo anterior, esta parte solicita, se acoge el presente requerimiento de inaplicabilidad, declarando inaplicable el inciso quinto, sexto, séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, en el caso concreto, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Gracias a usted. Con la demandante laboral y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Diego Cabrera Vergara. Buenos días. Con la venia de su señoría excelentísima, comparece el abogado Diego Alejandro Cabrera Vergara, por la requerida, solicitando el rechazo en todas sus partes del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Municipalidad de Cerro Navia respecto a los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo,
Esto de acuerdo a los siguientes fundamentos. Nuestra representada, Denise Olivares Jiménez, demandó a la Municipalidad de Cerro Navia para que el tribunal reconociera que el contrato de honorario suscrito con dicha municipalidad era en los hechos del tipo laboral, por cuanto se acreditó ante el Tribunal ACU los elementos propios de un contrato de trabajo, esto es, subordinación, dependencia, cumplimiento de instrucciones, cumplimiento de horarios y existencia de las funciones establecidas en el artículo 4 letra J de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cual es una función de carácter permanente en el municipio, lo cual queda reflejado en el considerando duodécimo a la sentencia de 8 de octubre de 2019. El sentenciador declaró la existencia de esta relación laboral y en lo que respecta a lo discutido, dispuso que la demandada deberá enterar las cotizaciones de seguridad social del periodo trabajado sobre la base del valor neto de la remuneración pagada mensual y efectivamente por todo el tiempo servido y pagar remuneraciones devengadas a contar del 1 de enero de 2019 y hasta la convalidación del despido. Además, ordenó el pago de estas prestaciones debidamente reajustadas según el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo y ordenó la condena en costas de la demandada por resultar completamente vencida. Lo que ocurrió en respecto a este caso, su señoría excelentísima, primero ante el Tribunal de Instancia y luego ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, es un reconocimiento al principio de primacía de la realidad, ya que si bien el municipio se encuentra autorizado para contratar personas a honorario, este lo hace en un contexto para que éste lo haga en un contexto propio de dicha contratación, es decir, para labores y asesoría específicas y esporádicas, de acuerdo a la ley orgánica que regula a la municipalidad, y no como lo ha hecho el municipio de Cerro Navia, que aprovechándose de lo declarado en un papel, titulado como contrato de honorario, suscribe este tipo de contratos que nada se condicen con lo que ocurre en los hechos. Tenemos, en definitiva, su señoría excelentísima, una relación laboral declarada por un tribunal de la República, que conociendo los antecedentes del caso, formó convicción de lo que ocurrió en la relación que Unime representada con el municipio no fue propio de una relación de honorarios, sino más bien reúne todos y cada uno de los elementos de la relación laboral, cuestión que fuera cuestionada por la requirente al haber presentado un recurso de nulidad en contra del fallo de primera instancia, el cual fue rechazado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, manteniéndose lo resuelto como inalterable a la luz de los antecedentes y de las alegaciones hechas valer por las partes ante las distintas magistraturas, pudiendo sostener que la relación laboral ha quedado ya establecida en el caso concreto, cuestión que no puede ser obviada en lo que respecta también a esta discusión. Ahora bien, en cuanto al recurso presentado por la requiriente, en cuanto al requerimiento presentado, partiendo de la base que el reconocimiento de la relación laboral quedó claramente establecido en el caso concreto, cabe afirmar que el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Municipalidad de Cerro Navia pretende volver a discutir una cuestión ya zanjada que no puede discutir ante esta magistratura, cuestión que bastaría ya para rechazar el requerimiento presentado, recurriendo incluso para fundamentar su requerimiento la onerosidad que pudiera significar a su respecto el pago de su condena, y manifestando con ello que el requirente pretende insistir sobre algo ya resuelto y que no puede volver a discutir. Como cuestión procesal previa ante entrar al fondo y respecto al requerimiento presentado, cabe apuntar que dentro de los requisitos de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se establece la existencia de una gestión pendiente, que la aplicación del precepto legal imputado puede resultar decisiva a la resolución del asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y que se cumplan los demás requisitos legales. Si bien el requerimiento presentado por la Municipalidad de Cerro Navia cumple con los requisitos 1, 3 y 4 antes referidos, cabe afirmar que lo que impugna al requirente no resulta ser un precepto legal que pueda resultar decisivo en la resolución del asunto. La requirente sostiene que este precepto sería decisivo por la razón de que dejaría a la municipalidad liberada el pago de una prestación pecuniaria. A este respecto, no es cierto lo que sostiene la requirente, pues el requerimiento solo apunta a una cuestión accesoria de lo resuelto. Tanto es así que incluso si se acogiera su requerimiento, la relación laboral seguiría existiendo y la municipalidad seguiría condenada al pago de las demás prestaciones que ordena la sentencia. Ahora bien, respecto del fondo del requerimiento de inaplicabilidad presentado, cabe puntualizar que este se basa en la aplicación irrestricta del principio de legalidad que aplica respecto a las actuaciones de los órganos de la administración del Estado, incluido en ello las municipalidades, y además en la supremacía constitucional que enmarca o debiera enmarcar su actuación en conformidad a la Constitución y a las leyes. La requirente sostiene que sus actos previos a la celebración de un contrato y el contrato en sí mismo deben cumplir con habilitaciones legales, formas y procedimientos en conformidad a la ley, que en el caso que nos ocupa sería en base al artículo 4 de la ley 18.883. La requirente invoca así en su favor el mensaje del proyecto de la ley Busto y el dictamen de la Contraloría General de la República 30.091 del año 1992,
que le impediría realizar retenciones de esta especie a sus trabajadores contratados en horario, lo que a su vez relaciona con el Estatuto Administrativo Municipal regulado por la Ley 18.883, que la habilitaría para la contratación de personal solo a través de figuras de planta, contrata u honorarios. Sin embargo, el argumento formalista de la requirente, su señoría excelentísima, implica suponer que la administración del Estado jamás actuará en contravención a la ley y a la Constitución. Lo anterior es sumamente antojadizo y conveniente para el actor injusto que ejerce la administración del Estado en la realidad y de cómo ocurren las cosas en la práctica cuando se ejecutan labores por personas y no por papeles. Nadie desconoce que la administración del Estado tenga delimitadas ciertas maneras de contratar. Lo que la requirente no asume, como le han recordado dos fallos anteriores sobre este caso, es que la administración del Estado sí se puede equivocar, no en cómo firma o cómo suscribe esos contratos, sino en la práctica, en cómo ejecuta estas labores y cómo trata a su personal. Asumir el argumento formalista de la requirente implica necesariamente condonar el dolo futuro de la administración del Estado frente al personal que trabaja para ella. Implica que los contratos titulados de honorarios son suficiente justificación de una relación laboral encubierta. Por ende, el Estado podría perfectamente tratar a todo su personal de honorarios hasta el día de hoy, bajo subordinación y dependencia. En adición a la anterior, señala que razonar como pretende la requirente resultaría sumamente injusto y discriminatorio para mi representada, pues, pese a que un tribunal de la República calificó lo que ocurrió en su caso como una relación laboral, que además se condenó a su empleadora al pago de las sanciones solicitadas al tribunal, que son procedentes de acuerdo a la ley, y pese a que la Corte de Apelaciones de nuestro país confirmó lo resuelto, aplicaría a su respecto una solución distinta a los efectos propios de lo que ocurrió en la realidad. Tenemos un reconocimiento de la existencia de una relación laboral, por consecuencia también tenemos el reconocimiento de una calidad de empleador y de una calidad de trabajadora. ¿Por qué deberíamos entonces aplicar para este caso una diferencia respecto a aquellas personas que reúnen estos mismos elementos? No parece justo y razonable que estas consecuencias indeseadas ocurran en nuestro ordenamiento jurídico, pues mi representada también merece ser tratada como igual, según lo reconoce nuestra Constitución Política de la República. Finalmente, la requirente debe asumir que la relación laboral ya se encuentra establecida y ha sido zanjada en la especie, por lo cual debe conformarse con su reconocimiento y con las demás sanciones que le imponen los fallos que han resuelto la controversia. La sentencia definitiva dictada por el juez de instancia no es de naturaleza constitutiva, sino más bien declarativa, solo constata una situación preexistente. En consecuencia, el imperativo de pagar las obligaciones, prestaciones e indemnizaciones que legalmente procedan se encontraba vigente desde el momento que se cumplieron los presupuestos para ello, esto es, desde el inicio de la relación laboral. En consecuencia, el empleador se encuentra obligado al pago de las cotizaciones previsionales de doña Denise Olivares Jiménez hasta la convalidación del despido, cuestión que a la fecha de esta presentación y de este alegato no ha ocurrido. Así, las remuneraciones percibidas por esta representada siempre revistieron dicho carácter, desde que así fue reconocido por el propio juez de la instancia. Al no cumplir con el pago de las cotizaciones previsionales, el empleador se hace acreedor del pago de la sanción establecida en el artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo del Código del Trabajo, cuestión que se encuentra en perfecta sincronía con la presunción contenida en el inciso segundo del artículo tercero de la Ley 17.322 sobre cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de instituciones de seguridad social. Por tanto, su señoría excelentísima, con el mérito del expuesto y lo dispuesto por los artículos 93 y siguientes de la Constitución Política de la República y las demás normas aplicables, vengo a solicitar se sirva a rechazar en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Municipalidad de Cerro Navia con expresa condena en costa. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Tiene la palabra el ministro Aróstica. Sí, muy breve, el abogado don Fabián Moris. Citó varias veces la sentencia de la Corte Suprema, perdón, no alcancé a tomar nota ni del rol ni de la fecha. Si pudiera repetirlo, por favor. Abogado Moris. El rol, su señoría excelentísima, es 18.539 del año 2019. Muchas gracias. Gracias. La fecha exacta de la sentencia es 2 de marzo del año en curso. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿alguna otra pregunta a los señores abogados? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.